Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé feliz donde estés. Mi invitado de hoy es uno de los principales promotores del podcasting en España. Su nombre es José David del Puello, pero todo el mundo lo conoce como Sune. Sune comenzó en el mundo del podcasting por curiosidad y ahora, después de producir muchísimos podcasts de éxito, lidera la red Nación Podcast. Sune engancha, pero no solo porque es un experto y le apasiona lo que hace, sino que encima te hace reír. Hoy nos contará, entre muchas otras cosas, qué debemos hacer para tener un podcast de éxito. Muy bienvenido, Sune, a Sé feliz donde estés. Qué bonito lo que me cuentas. Sune engancha, qué bonito. Voy a ponérmelo. Engancha full. Cuando me digan véndete, que normalmente no, pues hazte tú las presentaciones, digo, espérate, que te paso por teléfono a Gache y... No, pero le mandas el link del podcast y así me cuenta cómo escucha. A ver. Claro, exacto. Aquí todos ganamos. Que somos acá colegas y nos vamos ayudando. Bueno, ¿me equivoqué en algo, Sune, o todo verdad? Bueno, supongo, bien, todo bien. No, es una percepción. A mí es que me da un poco de vergüenza todo esto de... Te pusiste colorado. Claro, no. Como no lo filmamos, no pasa nada. Pero contanos, Sune, porque me quedé corta. Yo metí tu nombre en Google y me salió de todo. Entonces digo, bueno, se lo voy a preguntar a él porque no tengo un mes y medio para verme todo. Y digo, ¿cuántos podcasts tienes? Es que sí, es que yo tampoco creo que pueda describir todo lo que he hecho en un momento. Bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, voy a hacer, normalmente digo, que son cosas así como que impactan, ¿no? Que vale. Yo empecé a grabar podcast en 2009. A la larga tuve varios podcasts, que sí de series, que sí tal, y luego tenía unos cuantos y quería hacer una web para cada uno, y un amigo mío, Normio, me dijo, ¿por qué no te haces una web para todos? Y todos para uno. Y dije, pues vale, me creé Nación Podcast con mis podcasts, solo mis podcasts. Los que hacías tú, todo, que hablabas tú, que todo el contenido era tuyo, todo, sí. Esos 4 eran míos y los ponía ahí. En vez de decir, ¿dónde me puedes escuchar? Y decir 4 o 5 nombres, decía uno y se iban allí. Perfecto. Entonces, un día, en el episodio 100 de mi podcast, bueno, digamos que es el que más me representa, que es Nación Podcaster, antes se llamaba La Sunecracia, que fue con el que empecé en 2009. Y le cambié el nombre y una amiga me entrevistó a mí en el número 100 para hacer el cambio. Y entonces esta amiga, que era Blanca de Por qué Podcast, me dijo, ¿y no vas a meter más podcasts externos dentro de Nación Podcast? Y yo dije, ¿por qué tendría que hacer eso si esa web es para mí? Sí. Pero eso se me quedó ahí en la cabeza y al mes el podcast de esta chica estaba dentro de la web. Esto se acabó convirtiendo en una red de podcasts sin ninguna intención. Ajá. Y un día de repente escribí a Madresfera un mensaje. Yo soy muy... A todo el mundo le digo, hazte un podcast, tienes un podcast, qué historiaza, de aquí sale un podcast. Me paso el día diciendo, esto es buenísimo, de aquí tienes que contar. Porque claro, acá es una, o sea, es una de las preguntas que tengo para ti, que por qué, ¿no? Hacer un podcast. Pero a ver, contame, volvemos a lo de tu historia y luego me contás por qué hay que tener un podcast. Vale. Y entonces esta chica, que además Mónica de la Fuente es la que lleva personalmente la cuenta, me contestó, es una cuenta con muchos followers, y me contestó en privado y dije, ay, qué maja, ¿no? Esta cuenta así tan pública, y que conteste, y me dijo, sí, ojalá pudiera hacerme podcast, pero no sé cómo hacerlos y me gustan mucho. Y lo siguiente que me dijo fue, ¿puedo contratarte? Y en ese momento es como pasó toda mi vida en segundos y yo digo, que alguien me está ofreciendo pagarme para ayudarle a hacer podcast, me quedé todo loco. Por algo que te encanta, claro. Claro, yo, si una de las cosas de mi vida hago mal o bien, es que no pienso las cosas y digo que sí. Luego ya veremos qué pasa. Entonces dije, está bien. Como si lo hubiese dicho muchas veces, sí. Y a partir de ahí se me cambió el chip y poco a poco evolucionó la cosa hasta el punto que Nación Podcast ahora es mi trabajo, donde alguien puede contratarme o para editarle el podcast o directamente voy, si está cerca mío, ayudo a grabarle, ya sea empresas, blogueros, tuiteros, lo grabamos, lo editamos. Les haces todo el estudio, les pones todo a punto, claro, para que puedan grabar. ¡Qué bueno! Yo el estudio a domicilio ahí en su despachito, digo que no solo les pido un sitio que no tenga mucha gente pasando
y yo te lo monto todo. Y ese ahora, que no haya ruido. Antes del coronavirus era mi trabajo, porque ahora ya no puedo ir a los sitios. Claro, ahora me contás todo. Pero esto, Sune, era en el 2009. Dices, en el 2009 nadie te decían, ¿qué es un podcast? Claro, sí, no, lo de que me empezaron a contratar, y eso ya fue por 2017, creo, pero en 2009 antes era el que hacía podcast y se hablaba de... Bueno, y me acuerdo de mi mujer siempre cuando le decía sobre los podcasts, ella me decía, ¿es eso que suena mal? O sea, era algo que sonaba mal y que hacía amigos por diversión para hablar de series. Así como... Mirá qué buena la definición. O sea, es muy, muy gráfico, ¿no? Y habrá nada que ver cómo ha evolucionado todo. Tengo muchas preguntas para ti, Sune, pero igualmente, tío, vamos medio sin guión, tú eres el experto, yo me pongo en tus manos. Nada. Hoy yo me anoté recién una frase y digo, soy feliz donde estoy porque hoy te ocupas tú. O sea, el podcast es tuyo. Entonces, Por cierto, me gusta mucho tu podcast. Ay, qué divino, gracias. ¿Qué capítulos escuchaste y cuál te gustó? Contame. Bueno, a ver, los últimos sí que es verdad que me los he saltado porque he visto que has publicado mucho ahora el ultimísimo lo acabo de escuchar ahora porque era cortito, que estabas tú sola. Pero los que son de entrevistas y tal, yo creo que muchísimo me he escuchado y me gusta el enfoque de... Es que es verdad que hay gente que le gusta lo que hace. Es que yo creo que debería ser lo primero en la vida, que te guste lo que haga. Y es difícil, pero se puede. A ver, también hay que decir que es una afirmación un poco hard. A ver, contame. No me tires abajo el podcast, Sune, por favor. Sí, se puede tomar un poquito wonderful, ¿no? Si tú quieres hacer algo que te hace feliz, puedes, ¿no? Puedes, con disciplina, con enfoque, con objetivos, con solo desearlo, con solo ponerlo en tipo como el libro El Secreto, que por cierto me lo he leído hace 1000 años, con solo desearlo con todas tus fuerzas, irte a dormir a la noche visualizando eso, no, tenés que laburar, tenés que trabajar. Exacto, está claro, cuando quieres algo, por lo menos tienes una dirección, ¿no? Ya no coges el coche y viajas por España, sino tú quieres ir ya al punto de Andalucía, pues ya coges las carreteras que más o menos sabes que van para el sur. Ahí está, tal cual. Ahí está, muy buena. Muy buena. Varias discusiones con una amiga que ella decía eso, de que era imposible, la frase esa que no es nada real. Porque decía, si tú quieres ser Messi, no serás nunca Messi. Y yo le dije, bueno, pero Messi, para ser Messi, quiso ser Messi. Ahí está, muy bien. ¿No? Claro, sí. O sea, a él no le vino de rebote, él quería llegar ahí. Él trabajó, claro, y jugaba todos los días. Es como los músicos que todos los días de su vida tocan ese instrumento y hay veces que no tienen ganas. O sea, el que me diga que todos los días de la vida tenés ganas. Tú Sune, siempre tienes ganas de hacer podcast. Tú te levantas en plan, quiero grabar. Eso es la pregunta del millón, porque a veces me levanto a las 6 porque tengo que hacer alguna cosa en directo tal y los primeros 10 minutos, ya cada vez son más minutos, a veces son 20, pienso, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uy, te tenés que venir al podcast en otro tema. Hoy es podcasting, pero otro día te traigo en plan... Pero luego me tomo el café y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo que me gusta, hacer podcast. Esto también forma parte de todo mi aprendizaje, el sufrir. Te sale muy bien y aparte es lo que yo decía en la presentación, que además de ser un experto, diviertes. Yo estuve mirando un montón de vídeos tuyos en YouTube y escuchando podcasts tuyos y me maté de risa. Y la verdad que encima en estos días, ¿no? Que son un poco bajón de a ratos, montaña rusa, pues viene muy bien. Entonces, es genial. Bueno, pero nos quedamos con qué capítulo, mójate con esto, qué capítulo de Sé feliz donde estés te gustó, porque me dijiste, sí, escuché un montón, escuché varios. Vale, te memoria tampoco digo, me marcó la vida. Bueno, cuando yo te conocí, que nos conocimos hace un tiempito, estuvimos charlando sobre maternidad y paternidad, que habías escuchado el podcast de... por ahí ibas, ¿eh? Tú querías que dijera ese. Venga, no, sabes que no te juro. Quiero que digas la verdad, pero justo hablamos por ese. Me dijiste, mira el enfoque tal, porque, bueno, tú eres, por lo que he escuchado, y me das como la sensación de papá ideal, ¿no? A ver, contanos de esa faceta. Mi mujer diría, bueno, se escaquea bastante. Es decir, soy bastante, me suelo escaquear porque pues mi mente...
Viene de serie un poco. Pero bueno, que en general, bueno, que sos un papá que se ocupa y que sos así como muy... Estuvimos charlando, ¿te acordás del libro este que yo me estaba leyendo? Ser padre es cosa de hombres. Y te tiré 3 líneas y me dijiste, me pega un montón este tema. Es que además, esto lo hablo mucho con mi amigo Carlos, un papá como Bader, que está como bloguero padre desde hace muchos años. Y es un mundo que es muy femenino. Y aunque el feminismo sea la inclusión, pues a veces hay en temas que no es tan fácil. Así en general, que un padre no puede opinar igual que una madre, parece ser. Esto es un melonazo que me has hecho abrir ahí. Sí, vamos, esto lo cortamos. No lo cortes. Pero yo no digo todas, pero en general, ¿sabes? O sea, un hombre opinando sobre lactancia no gusta tanto como una mujer hablando de lactancia. No, bueno, justo decís un tema de lactancia que ahí otra que melonazo. Ahí, bueno, vamos, yo tampoco voy a opinar y eso que di de mamar 2 años y todo y la gente, ¿cómo le das? Pero no voy a hablar de ese tema porque es... 4 minutos llevamos y ya van 2 melones. Venga, vamos. 2 melones, venga. Quédate hasta el final, querido oyente, porque esto da para largo. No, total, que para esto no hablamos ni de micrófonos todavía ni de grabadoras, pero bueno, te voy a decir algo. Lo de ¿por qué un papá no puede hablar si tiene la mitad del derecho? O sea, es un 50 y un 50. Es tan importante como la mamá. Lo que pasa es que esto es como ya antiguo, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos herencia machista, hasta los que nos las damos que no. O sea, aunque no queramos, hay mochila machista y hay detalles que no nos damos cuenta y hay gente que es más consciente, gente que menos. Pero los que quieren o queremos aprender y desaprender, pues no todo el mundo lo pone fácil. Esa es un poco mi reivindicación. Y aprovecho mi reivindicación para quejarme de los eventos de emprendimiento femeninos. Otro melón, dale. El tercer melón. En los que me han dicho 2 veces, no puedes entrar. O sea, no hace falta que pagues la entrada porque no puedes entrar. No estoy nada de acuerdo, porque yo solo quiero ir a mirar con palomitas, no voy a hacer nada. Claro, no te dejaban entrar, a ver que quede bien claro, a eventos femeninos. De comunidades de chicas emprendedoras. Y no te dejaban a aprender, porque vos vas a aprender y a... No quiero ni dar una charla, ni ser protagonista, ni siquiera me escondo. Pero yo entiendo que va a estar enfocado al mundo femenino, pues que van a salir problemas que tenéis vosotras de todo tipo, que yo no he tenido como hombre, pero el prohibirme la entrada, eso me parece muy fuerte. Sí, es fuerte. No, a mí también. Esto sí, también lo hemos charlado aquella vez y mismo estuvimos, ahora no lo vamos a hacer porque si no sí que vamos a tener que cortar, pero no vamos a dar los nombres de los emprendimientos, pero sí que hay algunos, sobre todo en España, que es así, y otros como en Argentina, por ejemplo, que yo sé de algunos que no, que te dejan entrar igualmente, aunque sean eventos rosas, digamos, con todo el cartel rosa y toda la historia. Yo esto he hablado con amigas y todo y me han dicho, no, es que no tienes razón, Sun, es que eso tiene que ser así. Y me intentan dar la versión. ¿Cómo que tiene que ser así? Que no tienes que entrar. Claro, que lo normal es que no me dejen entrar y no sé, ¿hay alguna razón? O lo mismo no la entiendo. voy a habría que escuchar a las organizadoras a ver que tal vez no quieren que se vaya, porque por uno no pasa nada, pero capaz lo que no quieren es que sea un evento mixto y que, yo qué sé, y que se vaya para otro lado. Pero no, yo creo que si uno está alineado, el tema es el tema y que uno sea respetuoso como lo eres tú, porque por todo lo que hemos hablado, lo que lees, lo que dices, pues te das cuenta que es un tema que te gusta. Nos fuimos ya, no sé por dónde seguir, Sune. Rescátame. Bueno, entonces nació podcast. Me buscaste por Google, ¿no? Me buscaste por Google, pero no aclaraste cuántas cosas hago. Pues no, entonces yo ahí iba. Nación Podcast es una web, ¿no? A ver, corregime donde tú concentras todos los podcasts que haces tú y que hacen, o sea, que hace también otra gente, pero que tú los editas o los produces. ¿Cómo sería? Como se ha hecho de esta manera, pues hay algunos que ni edito ni hago. Son solo pues, amigos que en su día me ayudaron a crecer y les gusta estar en la comunidad y tener el sello de Nación Podcast.
pero aparte de estos amigos, pues son podcasts que yo ayudo a editar o a producir. O sea, es como una productora de podcast, no es ni red de podcast. Es un poco raro porque sí que es verdad que mis amigos dirán, pues yo no quiero estar en la productora, quiero estar en la red, pero bueno. Mientras esté ahí... Claro, ¿y qué podcast haces 100% tú? ¿Que hablas tú, que el contenido lo haces tú? Vale. El que hablo de podcasting que hablo yo solo, aunque este año he añadido más personas porque no me da la vida, es Nación Podcaster, que hago entrevistas como esta misma que estamos haciendo ahora. Pero más ordenaditas las haces, porque no está... Pero bueno, está bien. Entonces, dijiste en Nación Podcaster. Nación Podcaster, sí, esto lo del naming yo mismo me la he hecho mal, porque está Nación Podcast es la red y Nación Podcaster es el podcast donde entrevisto podcasters. La verdad que sí queda confusión, pero bueno, Nación Podcaster, para el que quiera escucharte hablar de podcasting, que ahora nos vamos a adentrar totalmente en ese mundo. ¿Y cuál más? Ahí hay noticias, debates, bueno, de todo. Mundo de podcasting. Cosas de padres con la D, sin la vocal, cosas de padres que hacemos los viernes en directo con dos amigos. Justo hablamos, pues esto de la crianza, pero desde el punto de vista paterno. Me siempre encanta. Desde respeto, y también pues hablamos un poco de lo que nos gusta escaquear, ¿no? Tiene mucho humor. Buenísimo. También tengo Cuando los niños duermen, que esto lo hago con mi mujer. Un día me dijo, estás todo el día metido haciendo podcast, ¿por qué no hacemos un podcast juntos y por lo menos compartimos algo de ocio? Está bueno, lo escuché, está buenísimo. Escuché uno que hablaban de los colegios, me gustó. Pues mira, gracias a ese podcast que yo no tenía pensado que fue idea de ella, me vino lo de Madrefera, porque yo encontré a Madrefera buscando información para ese podcast. Ah, mirá. Y a partir de ahí estoy trabajando esto, o sea, una carambola tras otra. Tengo también Somos lo Peor, que ahí no respondo de mis melones, o sea, ahí es el melonar total, es a lo loco, ahí hablamos de todo sin tapujos, con pelos de la lengua, o sea, es muy bestia. Y qué más, hasta yo me olvido. Y Los Mensajeros, con H de héroes, que hago ver que entiendo de superhéroes, pero el que entiende es mi compañero, y yo pues voy allá a pasar el rato divertido. Y tú lo pinchas, seguro. Sí. De hecho, es un poco mi técnica. Mis compañeros saben que no me pasan guión. Yo voy y yo soy el que las acompaña, les hago cambiar el guión, como habrás notado. Sí. Y la cosa, pues no sé, fluye distinto, y luego cuando nos perdemos, volvemos al guión, como vas a hacer tú ahora. Total. ¿Cómo sabe que mientras él estaba hablando, te estoy escuchando atentamente, pero digo, ahora qué le pregunto que tenga que ver? Porque claro, ahí voy. Mira, acá está. ¿Qué le pasa a todo el mundo últimamente, Sune, que todos quieren tener un podcast? Bueno, la respuesta ahora sería que están aburridos por el confinamiento. También, no, pero mucha gente que se está lanzando ahora en el confinamiento ya lo tenía el run. Tenía el run y de repente dice, bueno, aprovecho. Pero también parece fácil tener un podcast, pero yo quería que nos cuentes el detrás de escena. A mí no, yo siempre digo que no me gusta la queja, intento no quejarme, pero la verdad que el podcast lleva muchísimo trabajo que no se ve, y quería que nos cuentes tú. No es fácil. Esto es un melón un poco... No es melón, pero es un tema más denso de lo que crees, porque desde hace mucho tiempo siempre se dice, este es el año del podcasting. Esto se dice desde el 2015. Pasó el año 2016. Este es el año del podcasting. Nada. Luego empezó a llover, a meterse Spotify, por ejemplo. Sí. Y ya no es que haya un año del podcasting, porque ya no sé si ha sido o estamos en una época del podcasting. No debe haber un año, sino que está siendo... Creo que es mejor, porque así no es una burbuja que sube. Está como evolucionando todo mucho más. El por qué se mete la gente no me queda muy claro, porque mucha gente piensa, los podcasts lo petan, los podcasts dan dinero. Y este es el primer consejo del día. Si venís a los podcasts por el dinero, ya podéis ir por donde habéis venido, porque así la respuesta rápida es no hay dinero. Se puede, pero con el tiempo, bueno, ya nos contarás, sí. Pero así en plan, me abro el kiosquito y empiezo a vender, ¿no? Exacto. El otro día, escuché en una entrevista a Izuzquiza, que me gusta mucho cómo lo dijo eso, esto es como una panadería. O sea, tú no dices, me abro el lunes en la panadería y a final de mes, ¿cuánto he ganado? Bueno, pues lo mismo tardas 2 años en ganar. Claro. Pero tienes que hacer mucho pan y que te conozcan.
Sí, total. Mira, justo que lo nombraste y Susquiza, que le mandamos un beso enorme a Fran, que es un amor. Justo ayer hablé con él y le conté, le digo, mira, mañana lo tengo a Sun en el podcast. Y se rió y me dice, ay, mandale un abrazo. Y me dice, pregúntale, ahí viene la pregunta trampa, pregúntale cuáles son las mejores gafas del podcasting. No sé, ustedes sabrán. Yo los dejo a ustedes que se arreglen. Las suyas, seguro, las suyas. No opino. Ahí son los dos unos genios, son los dos expertos, son muy diferentes, sí. Pero la verdad que son un amor los dos. Así que ya mira, lo tengo a Fran en un capítulo, creo que es el 11, sí, y a ti. Es muy majo. La verdad que sí. Para haber venido de la radio, o sea, se ha metido bien el podcasting. No es, que lo parezca, no es un insulto. O sea, hay gente que, y esto estoy seguro que Fran me ha entendido, hay gente que está en la radio y de repente dice, me voy a meter el podcast porque como sé mucho de radio, voy a darles clases a estos podcasters. Sí, les voy a enseñar. Exacto, porque vienen con bueno, claro, pues lógicamente sabrás muchísimas cosas de locución, de creación de guiones, de ritmo, de leer. Eres un profesional de la radio. Pero el podcast no es radio. Y esto Fran lo ha sabido a la primera. O sea, cuando hacía su podcast Fran y Susquiza, que se llamaba así el podcast, sí. Yo era súper fan. Yo decía, es que el podcast de Fran y Susquiza es como el mío, pero muy bien hecho. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de qué no lo escuché? ¿De qué hablaba Fran? Pues eso, era como nació podcaster. Él se metió para conocer el mundo del podcast a través de entrevistas y de investigar. Es un poco lo que ahora es Cuaderno de Podcasting. Sí. Pero antes era un poco más de charla. Buenísimo. Claro, entonces yo decía, claro, él hace lo que a mí me gusta hablar de mi podcast, pero él tiene además el bagaje de la radio. Las tablas de la radio. Claro, pero no va con la superioridad de, hey, vengo de la radio y vengo a enseñar a los podcasters, sino todo lo contrario, invitaba a podcasters y de hecho todas las notas que cogió son las que luego hizo el libro. Qué bueno, el libro genial, lo tengo, el libro es fenomenal. Sí, a base de hablar con podcasters. Entonces él se borró y aprendió, desaprendió de radio para aprender de podcasting y luego pues ahora, entre las dos cosas, pues tiene ahí... Pues, se reinventó genial, lo hizo buenísimo. Sí. A mí me gusta mucho por eso, porque para venir de la radio no ha venido a imponer. Yo me he encontrado mucha gente que va muy de lista, que viene. Yo vengo de la radio, vengo a daros... Y la voy a romper. Y claro. a los 3 meses ve que no le ha dado dinero el podcast y desaparecen y entonces se van a un programa de radio. Claro. O sea, de esto he visto varios. Bueno, pero está bien probar. No, tampoco es para jugar. No, pero... O sea, bueno, prueban, no les va, no les mola o no ven que no hay dinero, pues vuelven a la radio, perfecto, cada uno... Yo si hay actitud chulesca sí juzgo, ¿eh? Dale, contame. Dale, ahí, melón. No, eso, ahí va otra pregunta, me diste el pie. ¿Qué te da rabia del podcasting? No, de la gente en general, de la gente. De la gente en general. El yo sé más que tú, ¿no? O sea, como mi abuelo decía, tú sabes una cosa y yo sé otra cosa. Y ya está. Y podemos los dos aprender uno de otro. Total, muy sabio tu abuelo. Uno no sabe más que otro. Es que es la verdad absoluta. No me vengas con que yo he hecho tanto. Bueno, pues yo llevo 10 años haciendo podcast. Hay muchas cosas técnicas, ¿no? De edición de audio que puede ser que no sepa, porque no soy técnico de sonido. Uh-huh. Pero estoy dispuesto a aprender. No pasa nada. Mira, yo creo que la actitud mata muchos títulos también. Aplica para todo. Obviamente no en los médicos, ¿no? Porque por más actitud que tengas no te voy a operar. Pero para muchas otras cosas yo creo que sí que la actitud lo es todo. Las ganas de aprender, esto que vos decís, ¿no? Y la humildad. Porque si sos humilde de decir, bueno, mira, yo de esto no sé, me enseñás tal cosa, leo, estudio y bueno, y vamos creciendo. El otro día escuché, entre toda esta marea de Google cuando puse tu nombre, decías que cuando la gente ve que empezás a ganar dinero, le da rabia. Sí. ¿No? Como que, ahora encima trabaja de lo que le gusta y encima gana plata. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? A ver, los melones, aquí. Me vas a odiar. Que se quede el melón aquí al lado de un sitio. En la comunidad de podcast que nacimos... a ver, es decir, primero, le voy a dar un mini punto positivo a la comunidad de podcast española, que gracias a todo lo que nació en 2009,
ha podido, y esto lo digo con la boca bien llena, ha podido venir, por ejemplo, Podium Podcast, plantar ahí esto y que haya una comunidad de oyentes flipante. Esto lo han hecho los amateurs. Todas las semillas de oyentes de podcast lo han hecho 10 años los podcast amateurs de España. Y muy bien, además, a base de eventos y reuniones y un montón de... Hay podcasts que tenían 10.000 seguidores y eran 2 chavales grabando en su casa, o sea, muy guay. Pero esa comunidad, en general, no diré todos, pues es mucho, pues eso, ¿no? Del hobby, qué amigos somos, qué bonito es todo esto. Y aquí no se va a ganar dinero porque esto es bonito. Y entonces, claro, yo cuando me abrí un Patreon recibí palos. Cuando me hice un curso en Udemy recibí palos. Cuando me contrató Podium Podcast dijeron, ese era el objetivo que tenía realmente, ir a Podium Podcast, lo sabía. Cuando cualquier cosa que he hecho, ahora claro. A la membresía todavía no he recibido palos, pero a lo mejor es que no les ha llegado que la tengo. Ahora contanos de la membresía, que es súper interesante. Te quería preguntar, ahora esto que nos empezaste a contar, que con el coronavirus pues tenías otros planes, ibas a ir a empresas y a particulares a montarles el estudio para hacer los podcasts, pero resulta que ahora, bueno, por cuestiones obvias no se puede, y montaste tu escuela digital, ¿no? ¿Es así? Sí, ahora dudo si esto lo hemos dicho ahora o en Off the Record, pero bueno, bien. Te reís de mí. No, en serio, no sé si lo hemos dicho antes del podcast. Antes del melón o después del melón. Pero sí. La idea era hacer en 2020, mi plan era, me dedico ya 100% al podcasting, voy a las empresas a grabar, intento coger algún patrocinio para mis podcasts, que será 4 duretes, y para complementar hasta llegar a un sueldo, pues voy a crear un evento que no puedo explicar ni nada para que no me roben ideas, que será alargándose en varios meses al año, y a partir de ahí, con entrada y tal, pues me tengo un sueldo en sumándolo todo. Sí. Llega el coronavirus, se me caen todos los patrocinadores, ventas, etcétera. Yo, pues, plan B, voy a intentar complementar el sueldo con una cosa online que tenía en mente. Como ya había hecho el curso haciendo yo de instructor de podcasting en la plataforma de Udemy, que por cierto, algún día las de Udemy me van a partir las piernas, pero no recomiendo haceros un curso allí. Uy. Pero Udemy, exactamente, para los que no conocen, contanos qué es. Pues Udemy es un servicio en el que tú entras y pagas unos cursos que ha hecho otras personas, lo han subido. Te ayuda con la visibilidad, pero el tema comisiones es algo que no tiene sentido. Vamos, en resumen, vas a cobrar muy poco de tu propio curso. Ese es mi resumen. O sea, tú lo que... Claro, vale, entiendo. Sí, que ellos se encargan de todo lo que es la web y la distribución y tal, pero el curro ahí de hacer el vídeo, el conocimiento, el contenido, eres tú y recibes nada. Bueno. Claro, sí, mucha gente me avisó, pero al principio me hacía ilusión. Yo solo quiero crear, yo soy un creador, dejadme paso, yo lo subo ahí, no me quiero complicar con webs y cosas. Y luego vi que tenía todo el mundo razón. Pues ahora veo una esa. Bueno, de todo se aprende. Entonces ahora tienes tu casita, que ¿cómo se llama la web? Claro. Entonces, como hice este curso... Ahí te tiré para que digas dónde tiene que ir la gente. Se llama quiero ser podcaster.com. Ahí está, quiero ser podcaster. Pero el por qué la hice es, yo como tenía el bagaje de Udemy, o sea, veía que tenía un público ahí. Incluso cuando vino lo del coronavirus, el curso de Udemy lo puse gratis y me cayeron como 1.000 alumnos en una semana. Qué bueno. Y además me empezó a escribir Udemy como diciendo, si vas a poner el curso gratis, no puede durar 6 horas, tiene que durar 2. Y dije, pues todo está... ¿Puedes decir palabras? Bueno, cojonudo. Sí. Porque voy a reducir... No mala palabra. A mí no me suena mala palabra eso. Bueno, claro, yo soy argentina. Pues digo, pues voy a reducir el contenido y así me los llevo a la membresía. Y bueno, pues sí, hay gente, el que quiera no entrar a la membresía puede ir al de Udemy y así lo más básico lo va a aprender y hay gente que le está sirviendo. Pero lo suyo es ir a la membresía de Quiero Ser Podcaster, que son 10 euros al mes, que es como el mismo curso actualizado a 2020, pero que van saliendo vídeos nuevos cada mes. Y además hay una reunión mensual entre los alumnos y conmigo que hacemos por Facebook en vídeo. Y pues yo les pregunto si hay algún tema que quieren que indague más o incluso algún problema personal que tengan con su proyecto, no con su familia. Ahí que me llamen a mí. Exacto. Y entonces...
hacemos una reunión y a partir de ahí también me da ideas para sacar otros vídeos que puedan generar respuestas a otros alumnos que lleguen en el futuro. Es como una pequeña comunidad en la que yo voy a ir sacando cursos de todo, porque es que hoy día, antes encontrar una noticia de un servicio de podcast que haya una al mes, ahora cada semana hay algo nuevo siempre y va cambiando todo. Entonces, igualmente, pues yo voy a va cambiando. Claro, probar de ir actualizando, pero igual, qué trabajo, ¿no? Es difícil crear contenido todo el tiempo. Sí, bueno, pero lo bueno de hacer cosas es que luego es mucho más fácil hacer las cosas. ¿Qué palabras, Marga? Eso sí, el léxico no es lo mío, ¿eh? Lo locuaz, no. A ver, explícanos esto. He grabado tantos vídeos, he grabado tantos podcasts que yo, como ya lo tengo todo el set puesto, que yo le enciendo y ya está, yo casi no edito nada. Ni mis podcasts, ni mis vídeos. Los vídeos de YouTube que hago, tardo más en ponerle el filtro de fondo que me gusta, el colorín, y el logo de Nación Podcast que en grabarlos. Mirá. No, yo me vuelvo loca. Para mí es un trabajo, porque claro, yo salgo cada 15 días, entonces no estoy como tú cada día. Hago otras cosas, entonces cada vez que me pongo es, bueno, ya lo has visto, ¿no? Hoy con los cables tuvimos ahí un pequeño problemita. Pero bueno, ya me perdonaste, Sune. ¿Cómo seguimos? Porque sabes que nos vamos de un tema a otro. Yo lo que te quería preguntar era, lo que te decía, era que nos cuentes el detrás de escena de los podcasts. Porque eso, yo la pregunta inicial era, ¿por qué todo el mundo ahora quiere hacer podcast? Y que parece fácil, porque me pongo a hablar con el móvil, me pongo a hablar y hago un podcast. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un poco, por eso también puse el curso Udemy gratis estos días, porque la noticia buena era que mucha gente está abriendo podcast. El otro día dijo el chico de Ivo, Juan Ignacio, que ha encontrado 400 podcasts nuevos que van de temática estoy en casa encerrado por el coronavirus. Bueno. Y por un lado dices, bueno, se ha expandido la palabra, pero por otro lado creo que está bajando la calidad de algo que llevamos mucho tiempo luchando con que no tiene mala calidad. Digo, bueno, pues si puedo hacer un pequeño granito de arena poniendo ese curso gratis y que por lo menos alguien no piense que hacer un podcast es cojo el móvil y grabo y que suene como suene, pues oye, al menos mira, además hay 1000 personas que lo han visto, que por lo menos estoy tranquilo de que esos 1000 podcasts ya no van a salir con un sonido cualquiera, porque insisto mucho en que hay que tener respeto por el sonido, que no es muy difícil hoy día hacer un podcast con buen sonido. No estamos hablando de tener la radio aquí. No, total. Un micrófono USB. Bueno, entonces hablemos de los mínimos que hay que tener. La gente que nos está escuchando, que están ahí con el run de hacer un podcast, ¿qué cosas mínimas o qué es lo mínimo como para arrancar, para hacer pruebas y lanzarse a tener un podcast? Venga, encima no me habías ni pasado la pregunta, pero venga. Lo he dicho tantas veces que seguro que lo digo. A ver, también es decir que la gente se preocupa enseguida cuando quiero hacer un podcast, ¿qué me tengo que comprar? Creo que ese es lo último que tenemos que pensar. O sea, primero, los mínimos que tienes que tener es un tema que tienes que... Hablar por hablar no es un tema. O sea, tú tienes que decir algo. Tienes que tener una especie de guión, escaleta, llámalo como quieras, puntos, posits, para no irte del tema y que si tu cosa se puede contar en 10 minutos, no necesitas 55 y aburrir a las ovejas, aunque a ti te parezca divertido. O sea, tienes que tener un objetivo y quiero decir esto y quiero decir lo otro. También tienes que tener, hablando de objetivos, pues lo que dicen en marketing, a call to action, ¿no? Me da igual tu call to action. Si quieres vender libros, si quieres que te pongan reseñas, si quieren que se suscriban, les vamos a pedir algo a cambio. Ese es porque tú ya tienes ese objetivo. Quieres ofrecer algo gratis y a cambio tú me vas a dar esto. Y luego, cuando ya tengas todo definido de qué va tu podcast, cómo lo vas a hacer, cada cuánto vas a hacer, lo que es importante, porque hay gente que me dice, no, yo quiero uno a la semana. Cuando llevan 3 meses van con la lengua afuera. Claro. Te suena, ¿verdad? Sí. Yo por eso fui prudente y menos mal, porque hay que cumplir. No puedes decir salgo cada 15 días y resulta que el lunes cri, no hay nada. Cuando me viene gente tan motivada, oye, felicito a la gente motivada, pues digo, tú graba todo, pero no subas. Vas a tener, puedes hacer 7 episodios en 7 días, hazlos, porque a lo mejor tienes en verdad 7 meses cubiertos. Buenísimo. Ya los has grabado, cuando tenías fuerza, tiempo y ganas, pues ya los tienes. El contenido creado es contenido oro. Luego ya vamos a programar y vamos a planear y vamos a organizar. Otra cosa que recomiendo mucho es planificar por temporadas. Por ejemplo, de 10 episodios. ¿Cuántos episodios? Por ejemplo, de 10, por hacer una cifra redonda.
O si queréis a la inglesa, a las series inglesas, pues 6. ¿Por qué? Esto sirve para varias cosas. Primero, para tener un foco de esta temporada va a ir de esta temática. Luego, cuando un día te sientas a hacer guiones, que quieres hacer 3 guiones seguidos, tú ya sabes hacia dónde está enfocada esa temporada. Cuando termina la temporada, pues puedes planificarla, las grabaciones, porque son pocas. O sea, 6 días puedes cubrirlos en la agenda sin problema. Sí. Editarlo también más o menos, tardas menos. Y cuando... Ahora se me ha ido el Erasmus. Cuando termina la temporada, pues paras, analizas, y si tú quieres darle algún cambio, pues te sirve de excusa. O sea, cualquier cambio, meter otra persona, mejorar el sonido, ahora de repente meter entrevistas, ahora, o sea, cualquier giro te sirve de excusa. Pues oye, pues en la temporada 2 venimos con tal. Y todas las pruebas puedes ir haciéndolas por temporadas, te sirve para varias cosas, ¿no? Para cerrar temas, para cambiar, para analizar y como son pequeños... Esto es como cuando íbamos al cole que te decían tienes que estudiar todos los días, no lo dejes para el último día y estudiarlo todo de golpe. Pues eso, si estudias todos los días puedes ir mirando qué es donde fallas y dónde puedes mejorar. Pero igualmente, aunque vaya por temporada, el número sigue yendo para arriba. No es que decís como las series de televisión que es capítulo del 1, ¿no? Eso sería ya... debate absurdo y que nos mola a los podcasters. Yo me puedo enfrascar en ese debate, también lo he tenido. Número mis podcasts, los pongo como tiempo. Eso ya es un poco más libre. Vale. Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Pones temporada 1, capítulo tal? ¿O pones...? Yo pongo el número... Claro, yo voy a número a lo loco, pero ya porque vengo de 10 años de hacerlo semi mal. Además, ya cuando llevas muchos, en catalán se dice fagots, ¿no? O sea, hace gozo decir episodio 200. Por ejemplo, en Madrefera tenemos el episodio 900. Pues, está buenísimo. Da caché. Claro, total, está buenísimo, que hace mucho que están. Entonces, y luego cuando has hecho ya esto, entonces te preocupas por qué micrófono me voy a comprar. Que también es muy relativo, porque vas a hablar tú solo, vas a hablar con otra persona en la misma sala, porque si es así, necesitas 2 micrófonos y ya tienes que meterte en mesas de mezclas. O sea, hay que pensar en qué condiciones vas a grabar. Todo es un gran depende. No puedes coger un manual de quiero hacer un podcast, micrófono Pascualín y tal. No, o sea, es al revés. O sea, habla con gente que sepa. Es el tema, es qué va a ser, si entrevistas, si solo. Claro, solo es mucho más fácil en algún punto. ¿Sí? Sí. Uy, ¿y eso? ¿Sí? Porque tú vienes de periodismo. ¿Cómo? ¿No? Vienes de periodismo. ¿Esta pregunta es para mí? Sí. No, eres fotógrafa, pero has hecho algo de periodismo. No, yo fotoperiodista, pero no periodista. O sea, yo fotógrafa especializada en moda y publicidad, también hice periodismo, pero no, nada que ver con la voz. O sea, yo era siempre detrás de cámaras. O sea, yo ni salir, ni hablar, ni nada. Mismo en los detrás de cámaras, cuando venían a grabar y todo, yo decía, yo no quiero salir. Y entonces grababan a la maquilladora, a la modelo, a la estilista, y yo salía, no sé, la cámara y las manos, o nunca me gustó. Así que no, lo de periodista no, mira, pero es un repito. ¿Opinas que es mejor hacerlo solo? Me parece fascinante. Lo tuyo estaba destinado para ser el micro. Es de lo más difícil que hay hacerlo solo. Wow. Estás delante de una pared, te sientes tonto, no sabes si hablar alto, hablar flojo, no sabes si te escuchas, te da vergüenza. Es muy difícil hacerlo solo. Bueno, a ver, es difícil, pero claro, obviamente yo lo que hago es, yo preparo primero el tema, leo, depende de lo que tenga que hacer, y yo lo escribo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo voy escribiendo, lo voy corrigiendo, porque de repente estoy todo el día pensando, en mis ratitos así libres de cabeza, estoy todo el tiempo pensando en esto y me encanta. Entonces digo, se me ocurrió algo, entonces voy y lo anoto. Y entonces el episodio cada vez tiene más cuerpo y más minutos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y luego entonces lo medio leo, ya me lo sé de memoria. Como lo vengo trabajando, me lo sé de memoria, no hace falta ni que lo lea. Yo ahora te puedo hacer Heridas de Guerra, que es el último capítulo, te lo puedo acá, porque me lo sé. Entonces, no sé, me parece más fácil. A mí la entrevista me encanta porque por ejemplo, yo con vos me la estoy pasando genial, me divierto, pero claro, no sé por dónde me vas a salir. Yeah. Entonces queda como...
Ay, 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 que vamos a psicoanalizarte. ¿No te gusta que otros controlen? No, pero queda como desordenado. Digo, pero a ver, si yo tengo acá las preguntas y tengo acá un quilombo ahora, Sune, que no sé, ahora el micro es tuyo, sigue tú. Entonces dices, bueno, el tema, si voy a estar solo, si voy a hacer entrevistas, tal y cual, y luego, bueno, qué micrófono, bueno, pero un ordenador se necesita. Bueno, o no, porque puedes hacerlo con una grabadora. Ah, claro. Es que por ejemplo, una entrevista face to face, yo casi no recomendaría, o sea, vamos a ahorrarnos los pantallazos azules de Windows. Pillaos una grabadora que acepte 2 micros, te vas a casa de la persona o a un bar que esté cómodo con un café, planta los micrófonos y sale una entrevista de muerte. Divino. Sí. Una vez sola lo entendí, pero sí. Ahora que hablábamos de hablar, que si da vergüenza, que si tal cual, está clarísimo que tú hablas súper bien y que has tenido mucha elocuencia, has hablado muy bien, pero que me gusta en el podcasting hay gente que se mete para mejorar pues defectos de voz, llamarlo tartamudeo, ceceo, vergüenza. Hay podcasts que yo he escuchado y he seguido y tienen muchísimos oyentes, rollo 7.000 oyentes, y el podcaster habla mal. Y cecea, y es bastante, según cómo lo mires, podría decir qué incómodo es escuchar a este chico, pero mola mucho el podcast. Y todo eso que le motive, y jolín, o sea, no hay barreras. Qué bonito, eso es divino. Igualmente, ahora que decís esto de la manera de hablar y de todo esto que comentabas, ¿qué truquitos nos puedes dar para antes de grabar? Para la voz, para, aflojarnos. ¿Vos qué haces? ¿Antes de grabar o vos ya te lanzás directo? Eso que has visto el video de YouTube. No, ¿cómo? Tengo un video de YouTube que digo cosas que podemos hacer para hablar antes del micro y está basado en cuatro... Te juro que ese justo es el único que no vi. Así que contanos todo. No, en ese son ejercicios de locución, pero que yo no hago. Yo lo enseñé en el YouTube porque he ido a lo largo de mi vida de podcaster, me he encontrado a 5 personas que me han enseñado algunas cosas de locución. Unas han sido una simple entrevista, otros han sido que he ido a su curso y otros he hecho un curso online con ellos y más o menos hay puntos que coinciden todos y yo hice un poco de resumen porque tampoco voy a chafar en la manguera de su curso porque son tips muy básicos. Y te lo explican, ¿no? Ejercicios, pues yo qué sé. Básicamente es estirar los músculos de la boca, pero yo esto no lo hago. O sea, lo puse por si alguien de verdad se encuentra trabado. Yo estoy muy acostumbrado a hablar. Yo lo único que hago es tener siempre agua cerca. Sí. Ahora, que a las personas le cuesta vocalizar o hablar, pues yo qué sé, está el truco de te pones un lápiz en la boca y lees un rato y luego de repente estás como Son Goku cuando llevaba muchos kilos y de repente se los quitaba y corría muchísimo. Pues es el mismo efecto. Estás como más suelto de lengua. Claro, está bueno eso. Pero claro, eso ya preguntarle a profesionales de la voz. Pero hombre, yo digo siempre agua. Y si tenéis un vaso de agua, esta frase lo saben mis amigos, los líquidos al suelo. Todo vaso, botella, lejos de... Exacto. He visto muchas máquinas de hardware de podcast, de mesas de mezclas, mojarse con cervezas, con agua. Siempre previo, no, a mí no se me cae. Y se cae. Sí, porque aparte de repente te pones nervioso, yo qué sé, en mi caso de repente me tocó el pelo y hago ¡pum! Típico. Sí, los líquidos al suelo, es el Sune consejo. Yo no sé, Sune, si nos hemos dejado un montón de cosas en el camino. Igual me faltan 2 preguntas, todavía me faltan 2, pero son las finales. ¿Y qué más te gustaría decir de consejos para los futuros podcasters o gente que ya tiene su podcast como yo, que tengo mi podcast, pero bueno, hola, ¿qué tal? Nada que ver contigo, o sea, estoy años luz, lejos y estoy así empezando y quiero mejorar. Entonces, ¿qué nos podés decir a los que queremos mejorar con nuestros podcasts? Qué pregunta más complicada, ¿no? Sí, larga, ¿no? Larga. Supongo que no rendirse, porque la gente, mucho abandono del podcast, porque no consigues... Uh-huh. Yo casi que mi máxima recomendación sería no miréis estadísticas. Es muy penoso, y me incluyo en las mías. O sea, es como, si yo me fiase de los números, lo hubiese dejado hace mucho. No, pero Sune, tú tienes un montón. Pero estadísticas no, es como, yo hago podcast porque me gusta, pero yo no miro. Cualquier nuevo que aparece de marketing, de repente tiene muchísimas y podría deprimirme, pero digo, me da igual. A mí me gusta hacer mi podcast y lo hago porque me gusta y me siento bien. Pa'lante.
esa es mi recomendación. Pa'lante, no miréis al de al lado, intentad mejorar cada uno y tener una publicación más o menos regular. No es ni una competición, ni una competencia, ni sobre todo eso. No te desanimáis. Constancia. Claro. Muy buen consejo que aplica a todo, no solo a los podcasts. Entonces, Sí. tú, Sune, eres feliz donde estás. Sí, rotundamente sí. Y cada vez más. Qué bueno, me encanta. Y entonces la última pregunta que le hago a todos mis invitados, un sueño por cumplir. Pues si te digo, yo creo que ya lo estoy cumpliendo. Yo no soy periodista ni técnico de sonido ni nada raro y actualmente vivo del podcast. Quizá mi sueño sería mantener esto y que no se me caiga y tenga que buscar trabajo en un supermercado. No, se va a caer, al contrario, va a más. Va más. Pero bueno, si puedo hacer un sueño general, no mío, pues que de verdad se asiente el podcasting, que merece mucho la pena y vale y tiene da mucho valor a cualquier persona. Aumenta marca personal, te ayuda con tu empresa, tiene muchas cosas buenas, que no es ganar dinero. Y sí, tal cual. Y me encantaría que cierres con tu frase top, que ya todo el mundo en el mundo del podcasting ya sabemos cuál es tu frase, y me encantaría que cierres tú con tu frase. Exacto. Es que yo siempre que termino mis podcasts digo, recomendad podcasts porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Muy bien, muchísimas gracias, Sune, por estar aquí en Sé Feliz Donde Estés. Me la pasé genial. Espero que el oyente también. Querido oyente, mil gracias por estar aquí y estar fiel episodio tras episodio. Te quiero invitar a visitar mi web, que es nuevita, séfelizdondeestés.com, y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que puedes suscribirte a Sé Feliz Donde Estés en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus 5 estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Gache Bocasi en Instagram, @GacheBocasi, o entrar en nuestra página web séfelizdondeestés.com.